Hello, it's me again. And let us put our life in the hands of the Lord, and so we can have the blessings of the Holy Spirit in our lives. So the Lord can guide our speeches, right, and everything we say for the best of all of us. As you and I believe that Jesus Christ came in to rescue all us from the sin and that we become from the same family of Christ, right? And as you and I believe that we are talking the same thing, we're going to start saying that we all have made up our mind and to believe and accept that the Bible is the holy word of the Lord. And even though Constantino did as much as was able to collect all the holy papers in order to create a pacific and diplomatic society, ¿verdad? Estamos diciendo que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque estamos reunidos, ¿verdad? Y al mismo tiempo, también vamos a ponernos en las manos de Él para que Dios bendiga nuestra plática, ¿verdad? Nuestra conversación. Y como estamos usted y yo de acuerdo en que Cristo, ¿verdad? Nos salvó de nuestros pecados, nos ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? De que Él es el que nos ha venido a salvar de la muerte, ¿verdad? Y que usted está seguro, ¿verdad? Ya de que está de acuerdo en que las cosas son, que podemos nosotros hablar libremente de la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder seguir aprendiendo la Biblia, ¿verdad? And as we understand that we would like to keep on understanding, right, how to approach the readings of the Bible, ¿verdad? Ya como usted y yo hemos aceptado que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, nos hacemos responsables, we are responsible to keep reading, de seguir leyendo, to keep learning, de seguir leyendo, aprendiendo, to keep finding, de poder seguir buscando muchos pasajes, passages and books that we have never, de que nunca hemos encontrado en la Biblia que tenemos, ¿verdad? And books that we haven't found, right? There are some other books called the Talmud, ¿verdad? Hay otros libros que se llaman el Talmud. Hay otros que se llaman el Quran. Hay otros que se llaman, there are some other ones called the Quran, right? Y todos esos libros, they are talking about Jesus Christ, right? And if we looking for to find out, y si nosotros andamos buscando, what is it, qué es, the little details, los detallitos that are missing, que están perdiéndose, right, in between some sort of like, como por ejemplo, Cain went to marry somebody else's and they're already grown up people. Que Caín se fue a casar con alguien, ¿verdad? No de su casa y que de dónde salieron ya todos esos gentes ya crecidas, ¿verdad? And as you read, ¿verdad? You find a lot of scriptures that he said, some of them that Eve had more children, right? And that he married his sister and that eventually they went to procreate, and some of the people said that they were to get women from no maid. Algunas gentes, ¿verdad? Han encontrado escritos que dicen que Caín tenía otras hermanas, ¿verdad? Y que se casó con ella, y hay otras escrituras que dicen que fue y se casó con una nómada, ¿verdad?
And so it is our responsibility. Nosotros tenemos que tener responsabilidad to go and find, de ir a encontrar, ¿verdad? Nobody, I mean, just to find a little bit of pieces of information, solamente de ir a haber encontrado piezas de información. After the Dark Ages, después de los años oscuros, donde se quemaron muchos libros muy importantes, where a lot of books were burned, right? Libros que probablemente pudieran traer muchos datos que probablemente andaríamos buscando. Books that probably could give us information of what we are asking today. But we have Jesus Christ, right? Pero tenemos a Cristo. And the Bible, long time ago, said, la Biblia encontramos que dice hace mucho tiempo, ¿verdad? Que Jesucristo iba a ser como la serpiente que levantó Moisés en el desierto, ¿verdad? That Jesus Christ would be, or it will be like a snake, right? That it will be lift up just like in Moses' time in the desert, right? To cure, para curar the illness, las enfermedades, whether mental or physic, ya sea mentales o físicas, ¿verdad? And by just believing in Christ y solamente creyendo en Cristo, the benefits, los beneficios of healing, forgiveness of our sins, and de salud y del perdón a nuestros pecados, ¿verdad? De traer salvación a nuestras almas, to bring salvation, right? We see, ¿verdad? That Jesus Christ is there as long as we believe in Him, ¿verdad? Y así como nosotros creyendo en Cristo, because we're gonna find, porque vamos a encontrar a lot of doctrines, muchas doctrinas that will turn your mind, que van a darle una vuelta a su mente, and you're not going to believe, and no se va a dar cuenta, that eventually you're going to get upset. That algunas veces se va a sentir enojado, pero no se enoje, don't get upset. Look at it, mire al respecto, and think about it, y piense al respecto, and then take notes, y luego tome nota, and then go and find out about it, y luego vaya a investigue to see, para que se dé cuenta what is it all about, de qué se trata, ¿verdad? Whether you can find information at hand, ya sea que encuentre usted información, ¿verdad? Que esté ahí disponible, right? Or that there's not information available, o que probablemente no va a haber información al respecto. That's the reason, por eso le digo that requesting, que pedir to the Lord, al Señor, a personal experience with Him, right? Una experiencia personal con Él. You will be able to grow. Usted va a estar creciendo, just right beside the Lord. Va a estar creciendo a un ladito de Dios, right? Para que usted pueda tener, so you can have the faith, la fe, that to grow, para crecer, ¿verdad? Like we just said, como ya dijimos, ¿verdad? En el amor de Cristo, in the love of Christ. A lot of people will say, algunas gentes dirán, con egoísmo, right? No, we don't believe that there is any kind of money around there. Algunas gentes dirán que ahí no hay dinero, right? And to be looking around and to be investigating, right? And some people will say that there might be not money and to look around and finding things, right? But as long as you have a personal experience with the Lord, pero tan pronto como usted tenga una experiencia personal con Dios, nobody is going to take you away from the love of the Lord. Nadie lo va a quitar del amor de Dios. Porque ya nadie le va a decir qué creer, because nobody's going to tell you what to believe.
because nobody is going to tell you how can you feel. ¿Cómo podrías tú sentir whatever that is comes in the time? Cualquier cosa que venga al tiempo in where you are, en donde usted está, whether if you are with your family, ya sea que esté usted con su familia, whether you are with friends, ya sea que esté usted con amigos, ¿verdad? Whether you are in the school, ya sea que esté usted en la escuela, right? The way you see things, the way you feel, las cosas que usted mira, las cosas que usted siente, with the Lord, con Dios, are in between you and the Lord. Son entre usted y Dios, right? Because people is gonna fail you. La gente te va a fracasar. People is gonna perhaps do wrong to you. La gente probablemente va a hacer algún mal a ti, right? Maybe people is gonna come and say whatever wrong things have ever happened and they're gonna want to blame on you. Y la gente va a estarse quejando y echándote la culpa de many things and ways of things, de muchas cosas y de formas de cosas that they do, que ellos hacen without thinking, sin pensar that all the stuff, que todas esas cosas not only damage the other person, no solamente le va a causar un daño a la otra persona, sino que le causa mal, and also it causes damage to self-image, a la misma persona, right? To their own, a ellos mismos. When people goes and talks bad about somebody, cuando una persona va a hablar mal de otra persona, it doesn't look good, no se ve bien. Una persona hablando mal de otra, it doesn't look good, one person talking bad about the other one. In this American society, all those things are already old style, lack of education, people who has no interest to grow. En nuestro estilo de vida, eso ya pasó de moda, son cosas que las personas ya no se fijan porque simplemente son otras formas de vida, right? In our way of living, en nuestra forma de vivir, people is busy, la gente está ocupada, making money, haciendo dinero, working in a safe environment, trabajando en un ambiente a salvo de all these kind of things, de todas estas cosas, ¿verdad? Because all these kinds of things, porque todas estas cosas are mental illness, son enfermedades de la mente, or people who are victim, son enfermedades de gente que ha sido víctima of multiple harassments along their lives, que han sido víctimas de acosos, ¿verdad? Múltiples a lo largo de su vida, and that's the way they behave. Y por eso se portan de esa manera, ¿verdad? As people grow, como la gente crece in the love of the Lord, en el amor de Dios, right? People learn, la gente aprende. People respect, la gente respeta. People learn self-guidance, la gente aprende a guiarse por sí mismo, right? In surrounded y rodeado o people de gente with the same ideas, de los mismos ideales, right? People can be very successful. La gente puede alcanzar un buen éxito, right? Hemos estado hablando del Génesis, right? We have been talking about Genesis, right? And we have talked about the most interesting things. Hemos estado hablando acerca de las cosas más interesantes. Y until now, if you go and read, y hasta hoy si va y lee el libro del Génesis no se va a tomar probablemente más que 2-3 horas leyendo todo el libro. Maybe if you read right, concentrating, it'll take 2 hours, ¿verdad? Se va a tomar 2 horas leyendo, ¿verdad? Because what you place, porque lo que usted pone is your eyesight through the lines, es su vista a través de la línea, ¿verdad? And your same mind, y su misma mente is catching up, está
mirando el contenido de lo que le está diciendo, right? Of what the written word is telling you, right? And that's how you can better, y de esta manera usted puede mejorar la rapidez de su lectura, ¿verdad? You can even improve your reading speed. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, ¿verdad?, durante el Génesis. Como le explico, ¿verdad?, es algo que si lo lee, así es, ¿verdad? Es la historia de Dios con sus amigos, ¿verdad? Cómo Él ha sido un creador, ¿verdad?, que anda Él construyendo, que Él anda creando, ¿verdad? Y ha hecho creaciones donde las creaciones han ido a utilizar su poder de decidir, ¿verdad? Where his creation have used the power, the will of power of the will, in order to decide, de esa manera, ¿verdad? Para decidir what to do, qué es lo que hay que hacer. And everything is written, right, like we all know, y todo está escrito with the idea, con la idea to prevent, de prevenir mistakes to make in the future, de errores que podamos hacer en el futuro, right? That's the reason that is interesting. Por eso es interesante leer la Biblia, right? So we are, right, saying, estamos entonces diciendo que fue tanto lo que pasó. There is so much that it happens in the Genesis, right? That eventually the Lord got very upset. ¿Verdad? Que se enojó el Señor y, ¿verdad? Ya conocemos nosotros todas las historias que pasaron en el Génesis, ¿verdad? Y vamos nosotros hasta, ¿verdad?, el Éxodo. Usted me platica después, ¿verdad?, que tantas cosas pasaron, ¿verdad?, para poder alcanzar el Éxodo, ¿verdad? Exodus, right? El Éxodo, which is the next book. The Exodus, right? El Éxodo habla o significa el exilio, right? The exile. Es el exilio, it means the exile, right? The Exodus, el éxodo. El camino, la caminata, el trayecto, the path, the way, the road, right? That it took place with certain group of people, with certain mission or project, right? Y este libro, ¿verdad? And this book talks about how the Lord, como Dios came to the life of this group of people, right? His friends, Abraham and Jacob, right? And this other man. And that's how he was able to choose this people, right? The Lord was able to choose these people. De esta manera, ¿verdad? Buscando que a este grupo de gentes, ¿verdad?, que fueron y que han sido sus amigos, sus escogidos, ¿verdad?, para reanudar la amistad, para reanudar las conversaciones, para reanudar los negocios con Dios, right? Entonces, más que nada es la mente del negociante, ¿verdad? Es la mente de los negocios con Dios, ¿verdad? Estamos aquí en que está una raza. Vemos, ¿verdad? We see this type of people, beautiful people, una raza de gente muy bonita, right? A beautiful people who has been misled, que está un poquito, la están distrayendo, right? People who is peaceful, gente que está pacífica. People who is just back and forth, right? La gente que está yendo de aquí para allá, looking for a place where to settle, ¿verdad? Gente que ha andado buscando manera de poder sosegarse en algún lado.
when the Lord calls Abraham, right, that we know about that. That's how we end up knowing the story after all of Moses, right? So since people eventually did wrong, right, in the land that it was promised, and eventually they got into and they got to enjoy. Y como la gente comenzó a tomar por merecido, ¿verdad? La gente comenzó a desperdiciar, quiere decir, la gente comenzó a estar agarrando, olvidándose de lo que cuestan las cosas. La gente comenzó a estar olvidándose del sacrificio y de los esfuerzos que los demás estuvieron haciendo para poder alcanzar logros, y comenzaron a desperdiciar las gentes, comenzaron a desperdiciar a las mujeres, comenzaron a desperdiciar a los niños, comenzaron a desperdiciarse, ¿verdad? Y parecería ser que se repetía otra vez y otra vez la misma historia. Que cuando la gente ve que hay abundancia y como la gente ve que parecería como que nunca se iba a acabar, ¿verdad? Que de pronto viene un día en que Dios habla, y si no obedecen las gentes por su bien, ¿verdad? Porque we'll see, right, that it looks like the same thing all over and all over again. That people takes the women for granted, and they start just wasting the women. That people start wasting the children. People start wasting themselves, right? The resources, right? And everything around, because there was a surplus, and really there was no need to go to work or do anything. They just had to go to the field, and the same land will provide to be there for a long time, and go and just get the fruits because everything was good, right? And that's how, y así fue como the Lord, el Señor, comenzó to kick out, a correr a la gente para afuera, to kick out the people, right? Because everybody were just miscarrying the land. Everybody was just contaminating the land. People were just defecating. They were just urinating. They were creating a lot of worms around, and they had already the HIV, and they had plagues, and they had all kinds of STDs, sexual transmitted diseases, right? La gente ya se estaba pudriendo. Entonces, la única manera de poder salvarlos era que se salieran de ahí, right? But people do not understand when they had to go. Pero la gente nunca ha aprendido a oír cuando se tiene que ir. So they destroyed, o sea que se destruyó la tierra que Él les dio para que cuidaran, right? Las gentes estaban que no podían ni morirse. People were not even able to die because one illness was eating and surviving another illness and surviving another illness. And it was really hard to live in environments like those, right? So the Lord kicked everybody out. El Señor los corrió, ¿verdad? Se fueron, vinieron, los golpearon, vieron que ya no estaba buena la tierra. Once, when an army comes around and see the condition of specific countries, right? And they see that they're not doing anything with the rivers, and they're just besides their other countries, they're going to say, well, all these people is going to come, and they're going to bring all these kind of diseases. They're going to have all these people contaminated, and they're going to come, and we're going to get ill, and our land is going to be full of worms, and they're going to have a mingy. They're going to be full of lice. They're going to be full of this and that. And that's how they take precautions. Y así es como ellos toman precaución de ir a ponerles un hasta aquí, right? To go and tell them that they're not going to put up with all the crap, right? That it's okay that those lands are their lands, but they have to watch out because they're going to come to their other lands. They're going to start with the same stuff, and that's a no-no. So sometimes some people, they like to put order in, especially in the doors of their houses with some neighbors, because they refuse to take care of it. Porque y les interesa poner orden, ¿verdad?
especialmente enfrente, a los lados de las casas, ¿verdad? Al salir de la puerta de su casa, porque estos vecinos no van a estar en orden, no van a hacer las cosas con orden, no van a cuidar las puertas de su casa, sus jardines, no van a hacer las cosas que se deben de hacer. Entonces es cuando el vecino viene a arremeter y viene el departamento de salud, and that's how the health department comes in, and that's how the police comes in, because they have trespassed the private property, porque ellos han querido traspasar la propiedad privada, bringing all kinds of disease, trayendo sus enfermedades, their problems, and all kinds of stuff, and that was a no. Eso era una cosa que no se puede aceptar. And that's how these people was kicked out from their land, because era la única forma como Dios podría hacer que la vida se preservara si fueran a diferentes partes a cambiar su forma de ser. So, and this, it looks like all this stuff is repeating. Se repite lo mismo all over and all over again. What's going on? ¿Qué es lo que está pasando? Right? We see in Éxodo que viene otra vez la gente. We see in Exodus that people comes back again to a beautiful and clean land, right? After understanding how hard it is to build a fortress like Canaan. It was something beautiful, right? Certainly that all the walls came down. Ciertamente que las paredes se cayeron, so they were able to build some other ones. And better and beautiful, right? Pero que las paredes de Canaán se cayeron, ¿verdad? Pero para darle entrada, ¿verdad? La bendición. Y levantaron también ellos murallas preciosas, ¿verdad? De todas maneras, cuando ellos fueron a ser esclavos, when they went to be slaves, right? They learned how hard it is to raise a fortress, ¿verdad? To remember the time that it takes, para recordar el tiempo que se toma, to remember how hard it is, lo difícil que es, to bring the food, traer la comida from the ground, de la tierra, right? Because not all the benefits are the same for everybody. Porque los beneficios no eran los mismos, ¿verdad? Para toda la gente. When the people have a surplus, cuando la gente tiene de más, es bueno ir a vender, como dice la Biblia, ¿verdad? Cuando la mujer sabia, when the wise woman has done her tapestries for her house, cuando la mujer sabia comienza a hacer los tapetitos y los adornos y las paredes de su casa, she goes and sells whatever that is left. Ella va y vende todo lo que le ha sobrado, right? Which means that it was a time to have business, right? Que era tiempo de haber ido a hacer negocio de tanto, ¿verdad? So which means that they could have built a golden city. Quiere decir que con todo lo que había pudieron probablemente hacer una ciudad de oro. And all kinds of beautiful things y muchas cosas más, ¿verdad? Pero en vez, they just sat down and did, right, what we know they did. En vez, se sentaron y echaron a podrirse, ¿verdad? Y es lo que no se quiere ya, ¿verdad? That's what we are looking for and prevent that we don't do the same mistakes, ¿verdad? Vamos a seguir, ¿verdad? En otra oportunidad a seguir hablando, ¿verdad? Del Éxodo, porque nos estamos introduciendo, ¿verdad? En el Éxodo. We are introducing with these conversations, right? To understand, right, that it's just the life. Es la vida misma. There is really nothing different. No es nada diferente. The people, the chosen people, la gente escogida, is returning home. Están regresando, ¿verdad? They are returning, and there are some people, en alguna gente, which are, que está in the power, en el poder, right? Ahora sí, digamos que eran los presidentes, que eran Nabucodonosor, ¿verdad? Que era uno de los emperadores, ¿verdad? De aquellos tiempos, ¿verdad? Poderosísimo, le dio
oportunidad a los judíos regresar a su casa. En este caso, ¿verdad? Vemos esa parte de la historia, ¿verdad? Pero aquí vemos, en este caso viene Moisés, ¿verdad? Que en este exilio es cuando ellos son esclavos llegados a los egipcios, ¿verdad? Para construir las pirámides de las maravillas del mundo que conocemos hoy como las maravillas del mundo, donde estaban momificados los faraones, ¿verdad? And they were taken to build one of the marvelous things in the world, right? Which are known as the Egyptian pyramids, right? And that's where we find the Egyptian mummies and all the stuff from kings that they had, right? That they were interested in keeping to last their bodies for a long time inside of those pyramids with all their golds and treasures and stuff like that. So they were getting ready, ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad? El Éxodo habla de cómo ellos fueron a su casa, ¿verdad? In Éxodo, in this book, is talked in regards of how they came back to their home, right, from the pharaohs, and how Moses guided all the people, right, through the river that it opened side to side, right, to allow them to walk through a dry land, right. Y vemos nosotros, ¿verdad? La historia tan bonita de Moisés cuando abre el agua, ¿verdad? Todo este lago tan grande, ¿verdad? Donde pasan los hebreos por ahí, ¿verdad? Y es como se reconoce este pasaje, ¿verdad? Y es muy interesante, pero como verán, no es muy difícil de entenderse. As you see, it's not really hard to be understanding the Exodus, ¿verdad? And so let us just give thanks to the Lord because He's allowing us to introduce ourselves into the Holy Scriptures, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de introducirnos un poquito más en las Santas Escrituras, ¿verdad? Y aquí está Cookie. And say hi to everybody, mamita. And say hi to everybody. Say hi. La pata. So let us just continue next time. The